Our dear Heavenly Father, Padre nuestro que estás en los cielos, we are living in estamos viviendo perilous times. en tiempos difíciles. And Father, as we see things taking place in our world, Y mientras vemos que cosas están están pasando en este mundo, we pray that you will give us heavenly insight from the sanctuary above, oramos que nos des entendimiento del santuario del cielo, to give us clear direction on where we should go. para darnos clara dirección a dónde debemos ir. Father, give us wisdom. Padre, danos sabiduría. Guide us by our great high priest to know where we should be at this present time. Dirígenos por el gran sumo sacerdote a dónde debemos estar en este tiempo presente. Give us wisdom as we delve into this topic this morning and later on this afternoon. Denos sabiduría mientras nos enfocamos en este tópico esta mañana y después esta tarde. For we ask it all in the name of Jesus, we pray. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Our title for this next presentation, for the next 45 minutes, The Candlestick Artificial Light. El nombre de la presentación por los próximos 25 minutos será El Candelario, una luz artificial. And we're going to look at it in the scriptures. Let's turn to our Bibles to the Bible, Exodus chapter 26. Todos, por favor, vayan a sus Biblias en el capítulo de Éxodo 26, 35. Exodus chapter 26, verse 35. Éxodo 26, 35. Notice what the Bible tells us. Noten lo que la Biblia nos dice. You can read it. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado del tabernáculo al mediodía, y pondrás la mesa al lado del alquilón. Okay, so notice the Bible tells us that the candlestick was on the south side of the sanctuary. Y noten que la Biblia nos dice que el candelero estaba en el lado sur del santuario. And the table of showbread was on the north side of the sanctuary. Y la mesa de los panes estaba en el lado norte del santuario. The significance of where the furniture is going to indicate what system would counterfeit that article of furniture. El lugar donde estaba cada mueble significa mucho, porque va a darnos a conocer qué era el counterfeit, que es como algo falso de cada símbolo. So notice the Bible tells us that the candlestick was on the south side. Noten que la Biblia nos dice que el candelero estaba en el lado sur And the table of showbread was on the north side. y en el lado norte estaba la mesa de los panes. We'll look at it in a minute, but I just want you to keep this in mind that the sanctuary Quiero que tengan eso en mente, que el santuario is also a foundation también es una fundación or a system o un sistema of detecting false beliefs either coming from the north or the south side of the sanctuary. para detectar falsas creencias que vienen del norte o del sur del santuario. You got to understand that the sanctuary is what gives you clear understanding of what is right and what is wrong. Tienen que entender que el santuario es lo que les da un claro entendimiento de qué es bueno y qué es malo. Okay. Here we see that the candlestick was on the south side of the sanctuary. Aquí vemos otra vez que el candelero estaba en el lado sur del santuario. And the high priest was to light the lamps, and the lamps was to give light in front of the candlestick. Y el sumo sacerdote iba a prender las luces, las velas, y las velas iban a dar luz al santuario. Aaron was to burn incense and dress the lamps in the morning and in the evening. Aarón tenía que prender incienso y prender las lámparas en la mañana y en la tarde.
So what is the significance of Aaron burning incense and dressing the lamps in the morning and in the evening? ¿Qué es el significado de que Aarón prendía incienso a las lámparas en la mañana y en la tarde? Well, the incense El incienso in the Bible en la Biblia represents prayer. representa oración. So you and I have to pray morning and evening Tú y yo necesitamos orar en la mañana y en la tarde to receive power from God. para recibir el poder de Dios. Notice what the Bible tells us in Psalms 141:2. Noten lo que la Biblia nos dice en Salmos 141:2. Yeah. Yeah, you can read it for them to. That's Psalms chapter 141, verse 2. Y dice, sea enderezada mi oración delante de ti como un perfume, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Amén. So the Bible tells us that let your prayer be as incense. La Biblia nos dice que sea tu oración como un incenso. Notice two things Aaron did. Noten dos cosas que Aarón hizo. He dressed the lamps to produce light, Vistió las lámparas para producir luz, morning and evening, mañana y atardecer. and he also gave incense. Y también dio incenso. That means he had prayer Eso significa que tuvo oración and receiving power from God. y recibió poder de Dios. The sanctuary illustrates the Christian's life of prayer and communion with God. El santuario ilustra la vida cristiana de oración y comunión con Dios. Did Jesus pray? Jesús oró, That's why his ministry was successful. por eso su ministerio tenía buenos resultados. Notice what the Bible tells us in Mark chapter 1, verse 35. Noten lo que la Biblia nos dice en Marcos capítulo 31, verso 5. If you want to have a powerful ministry, Si tú quieres tener un poderoso ministerio, you must do like Jesus did. tienes que ser como Jesús hizo. If you want to impact your community, Si quieres impactar tu comunidad, you must have the life of communion that Jesus had. tienes que tener la vida de comunión que Jesús tuvo. Mark chapter 1, verse 35. Marcos 1, verso 35. Nos dice: y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Notice what the Bible tells us right there. It says, before it was day, he went to pray. Noten que la Biblia dice que aún todavía no era día y él ya estaba orando. And then in the sanctuary, the priests anoint or dress the lamps in the morning. Y en el santuario el sumo sacerdote vestía las lámparas en la mañanita. Jesus received light from the Father in the morning. Jesús recibía luz del Padre en la mañana. That's the same thing you and I have to do. Es la misma cosa que tú y yo necesitamos hacer. To be light in the world, Para ser luz en el mundo, you must receive heavenly light from above. tienes que recibir luz celestial primero. Notice what the Bible tells us in Acts chapter 10, verse 38. Noten que la Biblia nos dice en Hechos capítulo 38, verso 8. O 10:38. Acts chapter 10, verse 38. Nos dice: cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Amén. What the Bible says, Jesus was anointed by what? La Biblia dice que Jesús fue anointado por el The Espíritu, Holy Ghost and what? With el power. Espíritu Santo, y qué más,
poder. Just how the priest dressed dressed the lamp of the candlestick, Así como el sacerdote vistió las lámparas and it gave light, y dio luz, the same way how the Father gave light to Jesus by giving him power and the Holy Ghost. así la misma forma que Dios le dio poder a Jesús para darle poder y luz. And therefore, since he had that power, the Bible says he went about doing good. Y desde que tenía ese poder y esa luz, él iba y hacía bienes. Now you and I can have that power. Tú y yo podemos tener ese poder. The sanctuary El santuario illustrates what God wants to do with each one of us ilustra qué Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, if we will allow him. si lo dejamos, si le permitimos. Jesus lived by the Father. Jesús vivió por el Padre. The candlestick could not light unless it had oil within the candlestick. El candelero no se podía prender al menos que tuviera aceite en el candelero. The only way we can live is by the infilling of the Holy Spirit. La única forma que nosotros podemos vivir es si nos llenamos del Espíritu Santo. Notice what the Bible says. We'll read this one scripture, Isaiah chapter 50, verse 4. Vemos en Isaías capítulo 50, verso 4. Isaiah chapter 50, verse 4. Sí. Dice, el Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar en sazón palabra al cansado. Despertará de mañana, despertárame de mañana solo, mañana oído, para que oiga como los sabios. Notice what the Bible says. He wakes me up morning by morning. Ven como la Biblia dice, me despierta de mañana en mañana. Just how the high priest dressed the lamp of the candlestick in the morning. Igualmente como el sacerdote prendía las lámparas de mañana And prepared incense in the morning. y preparaba incenso en la mañana. So Jesus' life represented the candlestick. La vida de Jesús representaba el candelero. He prayed, which was the incense, Oraba, que era el incenso, and then he received the words from the Father in the morning, which was the oil. y después recibía las palabras de Dios, que era el aceite. That was the principle of the candlestick in the sanctuary. Ese era el principio del candelero en el santuario. Again, we see that the candlestick represents the 7 churches. We know that from prophecy. Vemos que el candelero representa las 7 iglesias y sabemos eso por la profecía. Again, we looked at that. The church is to be the light of the world. We looked at that last night. Anoche vimos que el candelero debe ser la luz del mundo. The sanctuary was crafted by hand. It illustrated how God wanted to shape us into his character. El candelero fue hechura por la mano de Dios y representa cómo Dios quiere hacernos semejante a su carácter. We saw that last night. Vimos eso anoche. Notice what Ellen White says. She says, Elena dice, she says, Jesus is the great light of the world. Jesús es la gran luz del mundo. All other lights, Todas las otras luces, all other wisdom toda la otra sabiduría are foolishness. son falsas o tonterías, así, no son. So, brothers and sisters, just how there is the true candlestick, Así como hay un verdadero candelero, there are other false lights. también hay otras falsas luces. We'll see that as we continue in this presentation. Y veremos más profundo en esta presentación. The candlestick was placed on the south side of the tabernacle. El candelero estaba puesto en el lado sur del santuario. The candlestick represented the church given the light of Christ's character. El candelero representaba a la iglesia que le había dado el carácter de Dios, de Jesús. The Bible tells us that the church is the pillar and ground of the truth. La Biblia nos dice que el candelero es el pilar y The pillar and ground of the truth. y la fundación de la iglesia.
So the candlestick was a pillar. Since the church is the foundation of the truth, or holds the truth, the church must protect against some error. La iglesia debe protegerse porque él es el pilar, ella es la pilar de la luz de Dios. Brothers, yeah, sorry, go ahead. No, you go ahead. What nation was south of Israel? ¿Qué nación era del sur de Israel? Egypt. Egipto. Don't you see that, brothers and sisters? ¿Ven eso? The candlestick El candelero was to guard against the falsehood of Egypt. era para proteger la falsedad de Egipto. The table of showbread La mesa de panes was to guard against Babylon, which came from the north. era para proteger de Babilonia que venía del norte. So the sanctuary protects us from the falsehood of Egypt El santuario nos protege de la falsidad de Egipto and also the falsehood of Babylon. y la falsidad de Babilonia. Don't you see how the sanctuary is important? If you understand the sanctuary, you understand every false system. Ven cómo el santuario es importante. Si entendemos el santuario, podemos entender cada sistema falso. Notice what the Bible tells us. Noten qué nos dice la Biblia. Exodus chapter 5. Éxodo capítulo 5, Exodus chapter 5, we want to look at verse 2 and verses 4 through 5. versos 2 y 4 al 5. Dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. That was number 2. Yeah, verses 4 through 5. En 5. Okay. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? Idos a vuestros cargos. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros le hacéis cesar de sus cargos. Okay, so notice Pharaoh says, who is God? Noten que Faraón dice, ¿quién es Dios? Notice the first thing of Egypt. Noten que la primera cosa de Egipto, Egypt does not recognize God. Egipto no reconoce a Dios. It only recognizes itself as God. Solo se reconoce a ellos mismos, a ellos propios como Dios. So this system Este sistema of Egypt recognized only itself as God. solo se reconoce a ellos mismos como Dios, a su nación. The other principle that we see is that Egypt does not allow the people to rest. Otro principio que vemos que Egipto no deja a su gente reposar. In Egypt, the children of Israel could not keep the Sabbath. En Egipto los hijos de Israel no podían guardar el sábado. In Egypt, the children of Israel could not participate in the sanctuary service. En Egipto los hijos de Israel no podían participar en los servicios del santuario. So why would Pharaoh say, I don't know God? ¿Por qué dijera a Faraón, yo no conozco a Dios? Because Pharaoh recognized himself as God. Porque Faraón solo se reconocía a él mismo como Dios. He didn't understand no other God but himself. Él no entendía a ningún otro Dios más que a él mismo. Therefore, Pharaoh was the state and recognized himself as a religion. Entonces Faraón era el estado que se reconocía a él mismo como una religión. And what system represents Egypt is but atheism. ¿Y qué sistema reconoce a Egipto como ateísmo? Because atheism does not recognize God. Porque ateísmo no reconoce a Dios. It recognizes only the power of the state. Solo reconoce el poder del Estado. The state is your God and the state will take care of you. El Estado es tu Dios y el Estado te cuidará a ti. Notice what the Bible tells us in Revelation chapter 11, verse 7. Vayan por favor todos a Apocalipsis 11:7. This Bible identifies another power that comes up in the book of Revelation. Ahí veremos otro poder que se sale en Apocalipsis. Revelation chapter 11, verse 7.
cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sorry about that. I'm just looking for it. Notice what it says. It calls that system, in verse 8, it calls it the city which is Sodom and Egypt. Noten que le llama a esa ciudad Sodoma, Why Sodom and Egypt? Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Well, Sodom represents immorality. Porque Sodoma representaba inmoralidad. The Bible tells us that Sodom also was idleness, pride, and plenty of food. También nos dice la Biblia que Sodoma tenía idleness, es cuando como ociedad, sí, orgullo y bastante comida. So what idleness means is it does not, Sodom, basically you did not have to work to support yourself. Y ociosidad significa que no tenías que trabajar para soportarte a ti mismo. So what system embraces Sodom and Egypt? ¿Qué sistema junta a Sodoma y a Egipto? That system would be Marxism. Ese sistema sería el marxismo, It'll be socialist Marxism. socialismo, marxismo. Gracias. That system would embrace atheism. Ese sistema entra al ateísmo, Immorality, inmoralidad and a welfare state. y un estado que está welfare. The welfare state in where the state provides for your needs. Es un estado donde el estado provee por tus necesidades. What it would teach you is that you don't really need to work. The state will provide you everything, Te enseña que tú no tienes que trabajar porque el estado te proveerá con todo, which leads men to be idle. que hace que los hombres estén ociosos That creates immorality. y eso crea inmoralidad. So that would be the system that Y ese es el sistema que would be the counterfeit of the candlestick. es una creencia falsa del candelero. Again, from another reference, Egypt, the very name Egypt means darkness. El propio nombre Egipto significa oscuridad. Yeah. Yeah. Yeah, you're right. In Egypt, En Egipto it blotted out individual rights. manchó todos los derechos individuales. So what Egypt is signified is that everybody did not have their individual rights. Lo que significaba Egipto es que nadie tenía sus derechos individuales. Everything was given to a common cause. Todo era dado a una causa común. You know, I don't know if you heard in the news that, let's do it for the general cause, for everybody. No sé si han escuchado en las noticias cuando dicen hay que hacerlo para la causa general para todos. That's voices of Egypt, brothers and sisters. Esas son voces de Egipto, hermanos y hermanas. Any system that does not respect individuality Cualquier sistema que no respeta la individualidad and your right to do what is according to your conscience y tu derecho a hacer lo que está de acuerdo a tu conciencia is from Egypt. es de Egipto, viene de Egipto. And that very system is based off paganism. Y ese mismo sistema está basado de paganismo. Notice it says, the masses as common herd. Noten que dice las masas como una con una multitud común. Have you heard that word common, herd? ¿Han escuchado esa palabra común, multitud común? You heard that in the news, right, brothers and sisters? ¿Han escuchado eso en las noticias, verdad?
Where does that system come from? ¿De dónde viene ese sistema? That comes from Egypt. Viene de Egipto. Notice it says Egypt was under a tyrannical king and a priesthood. Noten que dice que Egipto estaba bajo un rey tiránico y un sacerdocio. It was tyranny in education and religion. Era tiránico en educación y en religión. The city of Alexandria was in Egypt. La ciudad de Alejandría era en Egipto. It was the center of Greek learning. Era el centro de enseñanza griega. Egypt, idolatry, and Greek philosophy sat by each other on their thrones. Idolatría egipcia y filosofía griega estaban sentadas al lado de una del otro. Again, the ancients looked to Egypt as a school of wisdom. Los antecedentes miraban a Egipto como la escuela de sabiduría. So all the Greek philosophers looked to Egypt as a source of wisdom. Todos los filósofos griegos miraban a Egipto como el lugar de sabiduría. They borrowed their politics and learning from Egypt. Prestaron de sus políticas y aprendieron de Egipto. They got the understanding that the individual was to be subjected to the state. Aprendieron que el individuo debería ser sujeto al Estado. When you hear and understand that we must be subjected to the state, you know that system is from Egypt. Cuando escuchen que nosotros debemos ser sujetos al Estado, tienen que saber que esa creencia viene de Egipto. So, brother, here we have it, brothers and sisters. Y aquí está. Egypt, idolatry, Idolatría egipcia, Greek philosophy, filosofía griega, and false sciences. falsas ciencias. The question is, are you facing that in your education right now? La pregunta es, ¿están aprendiendo eso en su educación ahora mismo? Are you facing that in your school? ¿Lo ves eso en tu escuela? That's why you and I Por eso tú y yo must understand the foundation of truth in the Word of God. tenemos que entender la fundación de verdad en la palabra de Dios. That's why the church must be a learning center for its youth to prepare them for what is outside in the world. Por eso la iglesia tiene que hacer un centro de educación para sus jóvenes, para prepararlos para lo que está afuera. And the problem is, too many of us are letting the world educate our youth instead of us educating them. El problema es que muchos de nosotros estamos dejando que el mundo enseñe a nuestros jóvenes en vez de nosotros enseñarlos nosotros mismos. Again, Plato's myth of Atlantis was borrowed from ancient pagan Egyptians. El mito de Platos de Atlantis fue prestado de Egipto viejo. Plato's myth of Atlantis is the foundation, we'll see it in a little bit later, is the foundation of the new world order. El mito del Atlantis es la fundación del nuevo orden mundial. See, Israel escaped from Egypt. Israel se escapó de Egipto. They escaped from Egypt in the days of Nebuchadnezzar. They fled to Egypt. En los días de Nabucodonosor. But they got captured by the learning of the Greeks. Pero fueron capturados por las enseñanzas de los griegos. See, they escaped physically, Se escaparon físicamente, but mentally they were still enslaved. pero mentalmente todavía eran esclavos. Because Greek learning enslaved them to the same system that they came out of physically. Porque las enseñanzas griegas los esclavizaron mentalmente de lo que ellos salieron físicamente. Now, we as a church must understand this point.
Nosotros como iglesia debemos entender este punto. If you don't educate your youth 7 days out of the week Si ustedes no educan a sus jóvenes 7 días de la semana and only wait on the Sabbath to have them educated by the truth, y solo esperan el sábado para ser enseñados por la verdad, 6 days they're enslaved to Egypt, is only on the 7th day they're educated by you. 6 días están esclavizados a Egipto y solo el séptimo día están enseñando de ti, están aprendiendo de ti. You see, we're repeating the same pattern again. Estamos repitiendo el mismo patrón otra vez. That's why it's important that we understand education Por eso es importante que entendamos educación, as God has given us. así como Dios nos los ha dado. Again, in the days of Ptolemy, many Jews flocked into Egypt, and those who remained in Jerusalem and Palestine basically took on the ideas of the Greeks. En los días de Ptolemy, muchos judíos escaparon a Egipto, pero muchos se permanecieron en Jerusalén y agarraron las ideas de los griegos. The history of Greece fills the time from the time of Malachi to the time of John the Baptist. La historia de los griegos toma el tiempo del tiempo de Malaquí hasta el tiempo de Juan el Bautista. During that time Durante ese tiempo was 400 years. fueron 400 años. I want you to keep that in your mind. Mantengan eso en sus mentes. 400 years 400 años of Greek enslavement. de esclavitud griega. Israel was without a prophet during the 400 years. Israel era sin profeta durante esos 400 años. Why? ¿Por qué? Because Israel gave up their educational system for the teaching of heathen nations. Porque Israel abandonó sus enseñanzas, sus sistemas de enseñanzas para aprender de las naciones falsas. If Israel had kept its education, Si Israel hubiera mantenido su educación, it would have been impossible hubiera sido imposible for them to go into captivity. para ellos volver a esclavitud, cautividad. In fact, Israel would have been the head of the nation, and all nations would have sent their youth to Israel's schools. Más bien, Israel hubiera sido la cabeza de las naciones y todas las naciones hubieran mandado a sus estudiantes a aprender de Israel. But Israel didn't believe what was given to them. Pero Israel no creía en lo que les fue dado. Notice, brothers and sisters, Noten, hermanos y hermanas, Israel repeated Egyptian bondage. Israel repitió la esclavitud de griega. 400 years of Egyptian bondage. 400 años de esclavitud egipcia. 400 years again of Grecian education philosophy. 400 años de educación y filosofía griega. The exact time frame. La misma cantidad de tiempo. Don't you see history repeats itself? ¿Ven la historia repetirse? And we are repeating the same steps of Israel. Y estamos repitiendo los mismos pasos de Israel In 2021, en el 2021. the reason why Israel received the philosophy of the Greeks, La razón que Israel recibió la filosofía de los griegos, because they had already received the ideas of education and religion from the Babylonians. porque ya habían recibido las ideas de educación y religión de los babilonios. One system of falsehood prepared them for another. Un sistema de falsificación los preparó para el otro. It says here that the rabbis mingled the principles of Greek philosophy so thoroughly with the statutes of Jehovah Dice aquí que los rabís mezclaron los principios de filosofía griega con las estatutas de Jehová, that God could not even find a family to whom an education of the prophet could be instructed. que Dios no podía encontrar una familia en quien confiar la educación de los profetas. Now, we must understand this statement.
Tenemos que entender lo que está escrito aquí, Because what took place in Israel porque lo que tomó lugar en Israel is taking place now. está tomando lugar ahora mismo. And if we realize the message that's given to God's church, Y si entendemos el mensaje que se le ha dado a la iglesia de Dios, must be kept to get every succeeding generation. se tiene que guardar para las... I'm sorry, repeat that. We must keep that message going on to every generation. Tenemos que mantener ese mensaje para dárselas a las siguientes generaciones. Jerusalem was destroyed because the education of her children was neglected. Jerusalén fue destruido porque la educación de nuestros hijos fue neglected, es rechazada. Again, Otra vez, the Jews mingled the Bible with the philosophy of Plato. los judíos mezclaron la Biblia con la filosofía de Platón. This is the false philosophy that Christ and Paul warned against. Esta es la falsa filosofía que Jesús mismo y Pablo nos advirtieron. So what we have seen so far, ¿Qué hemos visto hasta este momento? that Israel did not educate their youth. Que Israel no educó a sus jóvenes. We're going to continue on this topic in a little bit later. Vamos a continuar en ese tópico en unos momentos. But as we're living in this time, Pero mientras estamos viviendo en estos momentos, how many of us really are being taught the truth of the message? ¿cuántos de nosotros verdaderamente nos han enseñado la verdad del mensaje? Because what has happened is that the previous generations did not teach their children the truth. Lo que había pasado es que las generaciones previas no le enseñaron a sus hijos la verdad And they lost sight of it. y perdieron la mirada de ellos. At this time, I guess we'll close out. Kneel for prayer is our time. We'll continue on this topic, but I hope this gives you an understanding of where we are right now. Cerraremos por ahora, pero espero que esto les dé un entendimiento de dónde estamos ahora. The sanctuary El santuario. is a system of distinguishing false errors. El santuario es un sistema para distinguir falsas creencias. That's why the sanctuary must be understood by every Seventh-day Adventist. Por eso el santuario debe ser entendido por cada adventista del séptimo día. You must teach it to your youth. Se los tienen que enseñar a sus jóvenes. If you don't teach the truth, Si no les enseñas la verdad, you prepare them to accept los preparas para aceptar what's coming ahead. lo que viene adelante. Let's kneel for prayer to close out. Todos de rodillas, por favor. Dear Heavenly Father, Padre nuestro que está en los cielos, help us to realize the significance of the time we're living in. ayúdanos a realizar el significado de los tiempos que estamos viviendo. There are social changes taking place within society. Hay muchos cambios sociales que están tomando lugar en la sociedad. There are forces that are creeping in our education of our kids. Hay fuerzas que se están metiendo en la educación de nuestros hijos. Unless we lay a strong foundation for the youth, Al menos que podamos poner una fundación fuerte para los jóvenes. the forces outside Las fuerzas de afuera will flood se van a inundar and destroy the foundation that has been laid for the future generation. y destruir la fundación que se había puesto para las futuras generaciones. Help us to understand the time we're living in Ayúdanos a entender los tiempos que estamos viviendo and the type of education to prepare us as well as future generations. y qué tipo de educación necesitamos para prepararnos a nosotros y las futuras generaciones. Father, we thank you for all these things. In the name of Jesus, we pray. Padre, te damos gracias por todas estas cosas. En el nombre de Cristo oramos. Amen. Amén.